San Juan de la Peña, el monasterio que las llamas no pudieron vencer. Al cierre de esta redacción, el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca, iniciado el 10 de agosto de 2026, puso en grave peligro el monasterio viejo y el monasterio nuevo de San Juan de la Peña. La UME, junto a los técnicos de patrimonio del Gobierno de Aragón, evacuó a tiempo y por los pelos los restos del Panteón Real y otras piezas históricas, trasladándolas al Museo de Huesca, donde permanecen a salvo y en perfectas condiciones. La estructura del monasterio no ha sido destruida, solo resultó afectada la parte superior del edificio viejo, sin que el conjunto patrimonial se perdiera. Dado que la situación es grave y puede seguir evolucionando, este vídeo está basado en los hechos confirmados hasta el 14 de agosto de 2026. Debo añadir que he estado pendiente de este incendio, entre otras cosas porque tengo especial vínculo y afecto al lugar. Viví allí en el pueblo cercano de Santa Cruz de las Herós, con mi familia en el año 2018. Esperamos, Dios mediante, que este incendio pueda ser extinguido. Ahora sí, vayamos al vídeo. Hay lugares que no se visitan por casualidad. Se visitan porque algo, siglos atrás, decidió esconderse allí para sobrevivir. Una roca que se abre como una herida en la montaña. Un monasterio tallado dentro de esa herida, como si la piedra misma hubiera querido proteger lo que guardaba en su interior. Durante más de 1000 años, entre esos muros de piedra viva, han dormido los huesos de los primeros reyes de Aragón. Y durante siglos, generaciones enteras creyeron que allí, en ese mismo lugar, se guardó también la copa que Cristo alzó en la última cena. Esta semana el fuego llegó hasta la puerta de ese lugar. Y lo que ocurrió después, lo que unos hombres y mujeres hicieron para que ese fuego no se llevara 1000 años de memoria, es una historia que merece contarse con calma, con rigor y con el respeto que merece lo sagrado. Bienvenidos a San Juan de la Peña. Antes de entrar en la historia y en la leyenda, es importante ser honestos con lo que ha ocurrido realmente, porque en estos días han circulado versiones distintas, y algunas exageradas. El 10 de agosto de 2026 se inició un incendio forestal en la zona de las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca. En los días siguientes, el fuego avanzó con una rapidez mayor de la esperada y llegó a rodear el entorno del monasterio viejo de San Juan de la Peña, aproximándose también al monasterio nuevo. Ante el riesgo real de que las llamas alcanzaran el edificio, la Unidad Militar de Emergencias, junto con técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, entró en el recinto para poner a salvo los bienes más valiosos. Los restos óseos de los reyes Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, depositados en el Panteón Real, además de la indumentaria funeraria del conde de Aranda, fragmentos de pintura mural y otras piezas arqueológicas. Hubo un momento especialmente delicado. Una cancela impidió el acceso inmediato al Panteón Real, y la cercanía de las llamas obligó a los equipos a retirarse temporalmente. Cuando el fuego remitió, regresaron y completaron el rescate. Hoy podemos decir con la información disponible que la estructura del monasterio no ha sido destruida. Se quemó parte de la zona superior del edificio viejo, pero el conjunto se mantiene en pie. Y todos los rescatados se encuentran a salvo, en perfectas condiciones, en el Museo de Huesca, donde permanecerá hasta que la situación vuelva a la normalidad y pueda regresar a su lugar. Orígenes del monasterio. Para entender por qué este lugar importa tanto a Aragón y por qué su amenaza ha conmovido a todo un país, hay que retroceder mucho más de 1000 años. La tradición sitúa el origen de San Juan de la Peña en el siglo IX, cuando un noble aragonés, retirado de la vida pública tras una tragedia familiar, se refugió en esta gruta natural junto a 2 ermitaños. Se atribuye a esta comunidad primitiva el nombre de Boto y Félix, aunque como ocurre con tantos orígenes monásticos medievales, la frontera entre historia documentada
y relato piadoso es difícil de trazar con precisión. Lo que sí está bien documentado es que a comienzos del siglo XI, durante el reinado de Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, el monasterio fue reorganizado y potenciado, convirtiéndose en un centro religioso de primer orden, en los Pirineos. Fue entonces cuando se construyó la iglesia inferior, de estilo mozárabe, una de las construcciones más singulares del arte alto medieval español. Arcos de herradura tallados directamente en la roca, en penumbra, como si la propia montaña hubiera sido moldeada para la oración. Sobre ella se levantó después la iglesia superior, ya de estilo románico, coronada por un extraordinario claustro, cuyos capiteles narran en piedra escenas del Génesis y de la vida de Cristo. Ese claustro, protegido en parte por el propio saliente rocoso que corona el monasterio, es una de las razones por las que San Juan de la Peña ha sido descrito durante siglos como un lugar donde la naturaleza y la fe parecen haberse puesto de acuerdo. No es una exageración decir que este monasterio fue, durante generaciones, uno de los centros espirituales más importantes del antiguo Reino de Aragón, y su historia está indisolublemente unida a la propia monarquía aragonesa, como veremos ahora. Cuna del Reino de Aragón, el Panteón Real. San Juan de la Peña no es solo un monasterio antiguo, es literalmente la cuna documental del Reino de Aragón. En su Panteón Real reposan los restos de los 3 primeros reyes de Aragón. Ramiro I, que reinó entre 1035 y 1063, y fue el primer soberano de un Aragón independiente. Su hijo Sancho Ramírez, que gobernó entre 1063 y 1094, y que impulsó decisivamente la reforma del monasterio y su vinculación con Roma. Y Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, entre 1094 y 1104, hijo del anterior. Estos 3 monarcas pertenecen a la dinastía que unió en sus orígenes los destinos de Aragón y del antiguo reino de Pamplona. La documentación medieval conservada en el propio monasterio, cuyos archivos han sido estudiados minuciosamente por historiadores, confirma que los primeros reyes aragoneses favorecieron y protegieron este cenobio de manera constante, convirtiéndolo en el panteón dinástico natural de la nueva monarquía. Es decir, cuando hablamos de San Juan de la Peña, no hablamos solo de un edificio religioso, hablamos del lugar donde, en un sentido muy literal, nació la memoria política de todo un reino. Por eso, cuando esta semana el fuego se acercó a sus muros, las autoridades aragonesas hablaron de la defensa de este monasterio como una prioridad absoluta. No se trataba solo de proteger piedras, sino de proteger el origen mismo de la identidad de un pueblo. Y hay algo más, algo que añade una capa distinta de misterio a esta historia, porque además de reyes, la tradición sostiene que entre estos muros se guardó, durante un tiempo, algo todavía más extraordinario: la leyenda del Santo Grial. Hablemos ahora de la leyenda que ha hecho célebre a San Juan de la Peña, mucho más allá de Aragón, la leyenda del Santo Cáliz. Si bien no existe una prueba arqueológica definitiva que certifique que la copa usada por Cristo en la última cena pasó por este monasterio, lo que sí existe es una tradición documental antigua y sostenida, que merece ser contada con seriedad, no como un mito vacío, sino como lo que es: una creencia transmitida durante siglos y respaldada por documentos medievales concretos. La reliquia venerada hoy como Santo Cáliz se conserva en la Catedral de Valencia, donde ha sido objeto de estudio histórico y de devoción durante siglos, según la tradición, reforzada por inventarios y crónicas medievales. Esta copa habría llegado a Roma en los primeros siglos del cristianismo, y de allí por vías diversas hasta los reinos cristianos del norte de la península ibérica, durante la Edad Media,
como forma de protegerla del avance musulmán. Entre las etapas de ese recorrido legendario, distintas fuentes sitúan el cáliz en San Juan de la Peña, durante parte de los siglos XI al XIII, custodiado como una de las reliquias más preciadas del reino, antes de que los reyes de Aragón decidieran trasladarlo ya en el siglo XIV a Zaragoza y finalmente a Valencia, donde el rey Martín el Humano lo entregó a la catedral en 1399. ¿Es esta la copa histórica de la Última Cena? Es una pregunta de fe, no de arqueología concluyente. Lo que sí es históricamente sólido es que San Juan de la Peña fue, durante siglos, considerado por los propios reyes de Aragón como un lugar lo bastante sagrado y lo bastante seguro, como para custodiar en él la reliquia más importante de su reino. Y eso en sí mismo ya dice mucho sobre el peso espiritual de este monasterio en el imaginario cristiano medieval. Por eso, cuando esta semana las llamas rodearon sus muros, muchos no lo vimos como un incendio forestal más, sino que vimos el peligro acechar, un lugar que durante generaciones se creyó guardián de lo sagrado. Más allá de los reyes y del grial, San Juan de la Peña alberga otros tesoros que también estuvieron en riesgo estos días. El claustro románico, con sus capiteles esculpidos con escenas del Génesis y de la vida de Cristo, está considerado una de las cumbres de la escultura románica española. No es una simple galería decorativa. Cada capitel es, en piedra, una catequesis visual, pensada para monjes que muchos de ellos no sabían leer latín, pero podían leer en imágenes toda la historia de la salvación. San Juan de la Peña ya conoció el fuego antes. En 1675, un incendio devastador obligó a los monjes a abandonar el monasterio viejo, y fue entonces cuando se construyó, más arriba en la montaña, el monasterio nuevo, en un estilo ya barroco. Durante el siglo XIX, además, el monasterio sufrió el abandono casi total que vivieron tantas comunidades religiosas en España, y fue solo gracias a un largo y paciente trabajo de restauración, ya en el siglo XX, que este lugar recuperó la vida y la dignidad que conocemos hoy. Es decir, la historia de San Juan de la Peña no es la historia de un edificio intacto que ha llegado milagrosamente hasta nosotros sin sufrir nada. Es la historia de un lugar que ha sido herido varias veces por el fuego, por el abandono, por el paso del tiempo, y que cada vez ha vuelto a levantarse. Hay algo profundamente elocuente en que un lugar que guarda la memoria de los primeros reyes cristianos de Aragón y que la tradición vincula al cáliz de la Última Cena, haya vuelto a enfrentarse al fuego y haya vuelto a sobrevivir. En este minuto, en este momento, y sin saber qué giros dará el incendio, la estructura de ambos monasterios se mantiene en pie, con daños localizados en la parte superior del edificio viejo. Y terminando de repasar toda esta historia, es difícil no sentir que San Juan de la Peña es mucho más que un monumento. Es una especie de testigo de piedra de la manera en que la fe y la historia de un pueblo pueden sobrevivir a pesar de todo. Proteger el patrimonio no es solo una cuestión cultural o turística. Para una tradición católica que entiende la memoria como parte esencial de la fe, recordándonos de dónde venimos y a quién debemos lo que somos, cuidar lugares como este también es una forma de cuidar la propia identidad espiritual de un pueblo.